Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, perdonen, se ve la presentación. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bien, nuevamente les saludo atentamente. Bienvenidos sean todas y todos. Y vamos a iniciar nuestra actividad esta noche, continuando con el desarrollo del punto o del tema de la jurisdicción penal. El día martes, pues, iniciamos explicando lo atinente a lo que es la jurisdicción desde el punto de vista amplio, general. Luego abordamos lo relativo a la jurisdicción en materia penal y también la competencia en ese ámbito. También establecimos que de conformidad con el Código Procesal Penal se establece una serie de jueces y tribunales competentes en materia penal. Y pues señalamos así a grandes rasgos el contenido de cada uno de los artículos que regulan o clasifican a los jueces y tribunales penales. Y hablábamos de los jueces de paz, jueces de primera instancia, y jueces de primera instancia, pues hay contralores de la investigación y de sentencia. Luego las salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal, que es la que conoce todo lo relativo a los procesos penales. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia se integra por 3 cámaras: la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos y Antejuicios. Y a nosotros pues nos corresponde conocer lo relativo a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la que, digamos, conoce y tramita todo lo relacionado o todas las incidencias, así como las impugnaciones que se puedan producir en el desarrollo del proceso penal.
Bien, nos corresponde ahora entonces, continuando con el contenido del tema, hacer referencia a la conexión de procesos penales. Antes de la vigencia del Código Procesal Penal, la conexión que hoy se conoce, pues se denominaba acumulación de procesos, y que en el fondo y al final, pues realmente la finalidad de esta figura procesal es acumular varios procesos penales en uno solo, a efecto de evitar que existan diferentes procesos en diferentes juzgados contra las mismas personas. Y la conexión de procesos penales está regulada en el artículo 54 y 55 del Código Procesal Penal. El código obviamente no, digamos, generalmente los códigos no definen a las instituciones jurídicas, sino que únicamente hacen referencia a, digamos, su aplicación o su ejecución. Y en este caso, pues el Código Procesal Penal no da una definición de lo que es una conexión de procesos, pero sí establece en qué circunstancias o bajo qué condiciones o qué requisitos deben concurrir para que proceda la conexión de procesos. Entonces, vamos a entrar en materia viendo o analizando los supuestos que regula el Código Procesal Civil en el artículo 54. Por favor, si tenemos ya el código a la mano, veamos en qué casos la ley establece que es procedente o viable la conexión de procesos penales. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 54. Artículo 54. Efectos. Cuando se trata de causas por delitos conexos de acción pública, conocerá un único tribunal, a saber: 1. El que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Vean, 2. detengámonos ahí, disculpe, detengámonos ahí para explicarlo. En el primer supuesto de conformidad al artículo 54, es procedente o pertinente acumular los procesos penales cuando concurra el primero de los presupuestos que establece el Código Procesal Penal. Y repitiendo, dice, el que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Como verbigracia podemos traer a colación de que el sindicado está siendo procesado penalmente por un delito de hurto en el juzgado primero de primera instancia penal, por ejemplo, y en el juzgado segundo de primera instancia penal está siendo procesado por el delito de homicidio, ¿ya? Obviamente el delito de homicidio es más grave que el mencionado anteriormente, que el hurto. Entonces, para evitar que, digamos, en el juzgado primero se tramita el proceso por hurto y en el juzgado segundo se tramite por el homicidio, la ley entonces permite que, en este caso, el juzgado segundo, que es el que conoce el proceso por el delito más grave, el delito de hurto se conexa al delito de homicidio. Entonces, lo procedente es que el juzgado primero de primera instancia, que está ventilando el proceso penal por delito de hurto, pues conexe este proceso al proceso que está tramitando el juzgado segundo por el delito de homicidio. Es decir, que hay una absorción de procesos, en este caso, tomando en consideración lo establecido en el numeral 1 del artículo 54, entonces procede aquí la conexión por el delito más grave. Sigamos, por favor. Numeral 2. En caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Gracias. Volvamos al ejemplo anterior. Imaginémonos que
contra el sindicado, ambos juzgados están conociendo un delito de hurto. Tanto el primero como el segundo están tramitando un proceso penal contra el sindicado por el delito de hurto. Pero imaginémonos que en el juzgado primero ingresó, digamos, conoció en primer término, pensemos que inició a conocer el proceso el día lunes de esta semana y el juzgado segundo empezó a conocer el otro proceso el día, digamos, miércoles, el día de ayer. Entonces, en este caso procede la conexión también por ser el mismo sindicado y por ser la persona a quien se le atribuye la comisión de dos delitos, en este caso de hurto. Y entonces aquí la conexión se va a dar. El proceso que está conociendo el juzgado segundo, que empezó a conocerlo ayer miércoles, se conexa al proceso penal que está conociendo el juzgado primero, que inició su conocimiento el día lunes. Es decir, como dice la ley, por la fecha de iniciación más antigua. Continuamos, por favor, Silvia. Numeral 3. En caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley. Sigamos, por favor. No obstante, el tribunal podrá disponer la tramitación separada o conjunta para evitar con ello un grave retardo para cualquiera de las causas o según convenga a la naturaleza de ellas. En caso de tramitación conjunta y mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir. Muchas gracias. En el tercer supuesto, imaginémonos que tanto el juzgado primero de primera instancia y el juzgado segundo, no por alguna circunstancia, o sea, no se da ninguno de los supuestos anteriores, y que, digamos, citando como ejemplo, de que se haya iniciado la misma fecha y que solo existe a diferencia de segundos o a la misma hora, que coincidentemente en ambos juzgados ingresaron dos procesos contra el mismo imputado por los mismos delitos, y obviamente hay un conflicto ahí de competencia, porque no se sabe quién de los dos debe continuar conociendo el proceso. Entonces, aquí lo que ocurre es que se plantea ante la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara Penal, digamos, cualquiera de los dos jueces puede plantear el conflicto de competencia. Y el conflicto de competencia básicamente es porque, digamos, hay duda en cuanto a quién de ambos juzgados debe conocer los procesos. Y como no hay, digamos, acuerdo entre ambos juzgados, pues someten a consideración o someten a conocimiento de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para que sea este órgano jurisdiccional el que decida quién de ambos juzgados o jueces debe continuar el conocimiento de esos procesos. Entonces, claramente acá decíamos, por economía procesal, por celeridad y por certeza jurídica, el legislador contempló esta figura o esta institución jurídico-procesal de conexión de procesos, para evitar, como decía inicialmente, que en diferentes juzgados existan varios procesos contra una misma persona y que eso pueda generar algún conflicto procesal e incluso constitucional por la diversidad de procesos contra una persona. Entonces, para evitar precisamente esa posibilidad o esa eventual complicación en la tramitación de los procesos, es que se ha regulado la conexión de los procesos penales. Digamos, es una tramitación conjunta de múltiples causas penales en este caso. ¿Hay alguna duda en relación a ello, compañeros? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Cuando usted dice conexión, o sea, se refiere que, por ejemplo, en el supuesto, en el inciso 2, quiere decir que, por ejemplo, el juzgado de primera instancia ya no va a ya no conoce más este delito, sino que únicamente lo va a tramitar el juzgado segundo. Exacto. Por eso se da la conexión.
pasa a ser un solo proceso. Ya se conecta o se acumula, como les decía. Se unen dos expedientes de una misma persona, dice Jamie Paola. Y en efecto, así es. Digamos, ya pasa a conformar un solo expediente, por decirlo así, un solo proceso. Ya, siempre por los dos delitos de hurto contra la misma persona. La conexión no implica que se vaya a tramitar el proceso únicamente por un delito, no, sino que se conectan las causas, los expedientes para que formen una sola pieza, un solo proceso, un solo expediente, pero siempre por los dos delitos. Sí, Gerardo. Sí, licenciado, en el primer inciso me surge la duda que dice que por el delito más grave, ¿verdad? Ajá, ajá. Por ejemplo, ¿y si son dos hechos aparte que no tiene uno nada que ver con el otro? No importa. Es que por eso lo decía, que ponía como ejemplo de que en el primer supuesto que dice el que tenga competencia para juzgar delitos más graves, en el ejemplo que yo le planteaba de que contra una misma persona, contra un mismo sindicado o procesado se inician dos procesos, uno por el delito de hurto y otro por el delito de homicidio. Entonces, para evitar que en dos juzgados exista una, digamos, dos procesos contra la misma persona, pues entonces lo que se hace es conexar. En este caso, el juzgado que está conociendo el delito de homicidio conexa a su expediente o a su proceso el expediente que está tramitando el otro juzgado por el delito de hurto. Ya se forma un solo expediente conociéndose el mismo juez que va a conocer por conexión, conoce el delito de hurto y conoce el delito de homicidio. Y, por ejemplo, ¿es válido el concurso de delitos? Sí, porque es que el concurso de delitos es distinto. Aquí, digamos, el concurso de delitos, de acuerdo al artículo del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón, ahí más que todo es dependiendo el tipo de delito, si es concurso real o es concurso ideal o es delito continuado. Aquí, más que todo, se refiere a la conexión de expedientes, ya de procesos, independientemente de que haya habido concurso ideal o concurso real. No sé si queda claro. Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, licenciado, perdone, yo sí no capté muy bien la diferencia entre la conexión y la diferencia con concurso real o ideal de los delitos. Bueno, la verdad es que no sé cuál es la duda en cuanto, vayámonos al Código Penal, a ver lo que es el delito, el concurso real y el concurso ideal. Por favor, vayámonos al artículo 69, 70 y 71 del Código Penal. Si lo tiene a la mano, le damos lectura para aclarar la duda. Ok, licenciado. Dice artículo 69, concurso real. Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior, primero, a 50 años de prisión, segundo, a 200,000 quetzales de multa. Bien, hablando del concurso real, en el concurso real lo que el Código Penal establece es más que todo las penas a imponer, la sanción al momento de dictar sentencia. Es decir, digamos, en este caso el concurso real, de acuerdo al artículo 69, dice: el responsable de dos o más delitos se impondrán todas las penas correspondientes a la infracción que haya cometido. Más que todo el concurso, digamos, esta decisión la adopta el juez al momento de dictar sentencia, que debe tomar en consideración todas las penas que contienen los delitos cometidos por el sindicado. Entonces, al momento de emitir la sentencia, él tiene que hacer la operación matemática y sancionar, si es que lo condena, o condenar al sindicado procesado
y digamos imponiéndole, si él, por ejemplo, cometió un homicidio, un hurto, un robo, tendrá que ser sancionado por cada uno de esos delitos, imponiéndole la pena mínima o máxima o intermedia que el juez considere pertinente. Entonces, acá, digamos, el concurso real, básicamente, podríamos decir que cobra vigencia al momento de que el juez emita la sentencia, ya que se sanciona de forma independiente cada uno de los tipos penales infringidos por el procesado. No sé si queda claro eso. Ahí quedó bastante claro, licenciado. Y veamos entonces, ¿cuál era la otra duda que tenía? Siempre que con el artículo 70 del concurso ideal. Ajá. Bueno, veamos qué dice el 70. Dice artículo 70, concurso ideal. En caso de que solo un hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. Ajá. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trata de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, y multa o delitos sancionados solo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Sí, por ejemplo, en el primer supuesto del artículo 70, en caso de que un solo hecho constituya dos, por ejemplo, que una persona, digamos, ingrese a una residencia a ejecutar un robo o un robo agravado portando armas de fuego y como consecuencia de incursionar en el interior de la residencia para cometer el robo, digamos, por alguna circunstancia, aparte del delito de robo, se dé la situación de que él, digamos, por nerviosismo o por accionar el arma o por intimidar o amenazar a los moradores o residentes de la residencia, él, digamos, dispara y mata a una persona. Ahí prácticamente hay un concurso ideal. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí prácticamente la intención era prácticamente únicamente robar, pero por circunstancias imputables a él o por X o Y circunstancia, mata a otra persona, a uno de las víctimas u ofendidos. Entonces, ahí prácticamente hay otro delito, ¿ya? O bien el otro supuesto, cuando uno de ellos sea el medio necesario de cometer el otro, ¿ya? Entonces, en el segundo supuesto, imaginemos que cuando, digamos, el hecho delictivo o el primer hecho punible sea el mecanismo, el instrumento para cometer otro hecho delictivo, ¿ya? Por ejemplo, también, aunque realmente tanto el primer supuesto como el segundo, pues van íntimamente relacionados. Pero en el segundo, digamos, es cuando, por ejemplo, en un secuestro, que secuestran a una persona y como consecuencia del secuestro, que es, digamos, sería el medio, digamos, para cometer otro delito, que a través o valiéndose del delito de secuestro, imaginémonos que es una dama, la secuestran, pero además de secuestrarla, la violan. Entonces ahí el secuestro fue el medio o el vehículo que permitió la violación de la víctima, en este caso una fémina. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿cómo se sanciona este delito? Pues dice, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, ¿ya?
a diferencia del concurso real. En el concurso real se sanciona delito por delito. En tanto, en el concurso ideal, la sanción es por la pena que contiene el delito más grave. ¿Ya? Y si los dos delitos fueran graves, pues ahí el juez tendrá que determinar, digamos, la forma, de acuerdo al artículo 65 del Código Penal, que establece las circunstancias que el juez debe tomar en cuenta al momento de dictar sentencia. Entonces ahí el juez tendrá que tomar en consideración todos los aspectos que regula el artículo 65 del Código Penal para imponer la sanción. Sí tiene relación tanto el concurso real o ideal con la conexión de procesos. Por supuesto que sí tiene relación, pero la diferencia radica en que tanto el concurso real como el concurso ideal, básicamente estos concursos se toman en consideración hasta el momento de dictar la sentencia para fijar la pena. En tanto que la conexión de procesos se refiere a que los procesos que se inician o que están principiando contra una persona por varios delitos, o puede ser varias personas también, entonces, a efecto de no tramitarlos en forma separada o independiente, en diferentes juzgados o tribunales, la ley permite que se acumulen o se conexen en uno solo, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro la situación. Muy claro, licenciado. Muchísimas gracias. Para servirle. Bien, entonces, luego, digamos, el artículo 56 en adelante, el 61 habla de las cuestiones de competencia, pero antes de eso veamos el artículo 55. Dice, ¿en qué casos debe haber conexión? Ya establecimos en el artículo 54, digamos, los supuestos que la ley exige para que se dé la conexión, pero además el artículo 55 lo complementa al señalar, digamos, también bajo qué circunstancias debe darse una conexión. Veamos el artículo 55. Bueno, de luego, pues hacemos una observación ahí. El artículo 55 dice casos de conexión. Habrá conexión. 1, cuando a una misma persona se le imputen 2 o más hechos punibles. Aquí prácticamente, como les decía, es un complemento de lo que establece el artículo 54. Dice que procede la conexión cuando a una misma persona se le imputan 2 o más hechos delictivos. El ejemplo que citábamos, a un mismo sindicado o procesado se le atribuye la comisión de 2 o más hechos delictivos. ¿Ya? Por ejemplo, últimamente han habido casos emblemáticos en donde se le señala a una persona, puede ser que por extorsión, por, digamos, asociación ilícita, por conspiración, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay 3 delitos. Y entonces, también procede la conexión en estos casos. Y 2 dice, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. Dice, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente. ¿Ya? Es decir, que se cometan delitos al mismo tiempo, ¿ya? En forma simultánea y por varias personas reunidas. O, aunque hubieran sido cometidas en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. Si se establece o determina que hubo una, digamos, premeditación, porque el hecho delictivo fue consensuado, fue planificado, y hubo un acuerdo previo entre los sindicados,
pues también ahí es procedente la conexión. En este segundo numeral se habla de una conexión subjetiva. Si ustedes quieren al margen del numeral segundo, pueden consignar conexión subjetiva, porque aquí la conexión se refiere a los procesados, a la persona de los indicados o procesados, porque dice cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas, está haciendo referencia ahí a los imputados o procesados. Entonces se da una conexión subjetiva. En el numeral tercero dice cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro. El ejemplo que citábamos, ¿va? Del secuestro, la violación, etcétera. Dice cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho o la impunidad. Aquí podemos hablar en el numeral tercero de una conexión objetiva, porque aquí se refiere a los delitos, la conexión por los delitos o los hechos punibles. Y el numeral 4 dice cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. ¿Ya? Aquí podríamos citar como por ejemplo la riña tumultuaria, en donde hay una agresión recíproca entre los intervinientes en ese conflicto o en ese problema, ¿ya? Porque hay, digamos, o no necesariamente eso, sino puede ser otro delito, por ejemplo, lesiones leves, graves o específicas, en donde ambos imputados se causaron lesiones, ¿ya? Entonces ahí también puede haber conexión, porque al mismo tiempo son sindicados y son víctimas ambos. Entonces, ahí claramente decíamos que el artículo 55, pues, establece también bajo qué circunstancias debe darse la conexión de procesos. ¿Alguna duda antes de continuar? Bien. Licenciado, aquí también sería subjetivo. ¿Perdón? Aquí también sería una conexión subjetiva. No. El numeral 3 señalé que es una conexión objetiva. No, en el 4. Porque no, el 4, sí, se refieren a los, bueno, ahí prácticamente se refiere a los imputados y a los hechos. Podrían darse las dos. Dice cuando los hechos punibles, ahí sería una conexión objetiva. Imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Se refiere a los partícipes de los hechos. Podría darse las dos. Pero concretamente el numeral 2 y 3. Bien, entonces continuemos con el tema y refirámonos ahora a las cuestiones de competencia. Decía que a partir del artículo 56 encontramos al 61, del artículo 56 al 61, encontramos las cuestiones de competencia. Aquí más que todo las cuestiones de competencia se refieren a los conflictos de competencia que puedan originarse entre los jueces penales o tribunales penales. Y pues se habla de la inhibitoria, la declinatoria y cuál es el trámite. En términos generales, ¿qué implica o qué idea nos da el término inhibir? Ya ustedes han escuchado frecuentemente y últimamente en las noticias, sobre todo en aquellos procesos en donde se dice el juez inhibió de conocer o el tribunal se inhibió de conocer el proceso penal contra X o Y persona. Entonces, el término inhibir básicamente consiste en impedir a un juez o tribunal que continúe conociendo en un proceso por carecer de competencia procesal para ello.
Ya, sencillamente se le pide al juez que deje de conocer porque no es competente para conocer ese proceso. Imaginémonos que un juez de paz esté conociendo digamos, un proceso por el delito de asesinato. El juez de paz no es competente para conocer ese proceso por delito de asesinato. Primero, ¿por qué creen ustedes que no sería competente el juez de paz para conocer ese delito o ese proceso por el delito de asesinato? Por no tener la pericia en materia penal para la resolución del caso. No, porque es pues juez penal. Es un juez de paz penal y tiene la experiencia y el conocimiento. Porque supera más de 5 años la pena. Exacto, porque los jueces de paz solo conocen de delitos sancionados con pena de prisión que no exceda los 5 años. Y por otras circunstancias también, delito grave, es un asesinato. Entonces el juez tendría que inhibirse o pedirle a él que se inhiba. Cualquiera de los sujetos procesales que intervienen en él mismo pueden requerir al juez que se inhiba de conocer porque no tiene competencia. O bien el mismo juez de oficio inhibirse porque él no es competente para conocer ese proceso. Bien, entonces se habla de una inhibitoria. ¿Y en qué consiste la inhibitoria? Conforme lo expuesto, se dice que la inhibitoria es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez, es decir, la petición que formula puede ser el Ministerio Público, el imputado, el defensor, el querellante si existiera en el proceso, le pide al juez o le solicita al juez, dice, por eso se dice, es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez o tribunal que considera competente para solicitarle, al que ya está conociendo que se abstenga de seguir tramitándolo por no ser el competente y se lo remita. Digamos, ¿en qué consiste entonces la inhibitoria? Si analizamos el contenido del concepto, dice, es el requerimiento que hace un sujeto procesal. Ya dijimos, sujeto procesal que interviene en ese proceso puede ser el Ministerio Público, el defensor, el imputado, el querellante, el abogado, el querellante. Imaginémonos que sea el defensor. El defensor le formula al juez una petición y le dice, señor juez, inhíbase. Digamos, en este caso dice el requerimiento que se hace a un sujeto procesal, al juez o tribunal que considera competente. En el ejemplo que yo les planteé anteriormente del delito de asesinato, el juez de paz está conociendo el proceso por delito de asesinato, pero el competente para conocer el proceso por el delito de asesinato es un juez de primera instancia penal. Imaginémonos que sea el tercero de primera instancia penal. Entonces, el abogado defensor le plantea al juez tercero de primera instancia que le solicite al juez de paz que se abstenga de conocer ese proceso porque no es competente y que se lo remita o se lo traslade porque él es el competente para conocer. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro esto? Sí, Sí, licenciado. Va, pónganme un ejemplo ustedes. Por favor, escucho. Por ejemplo, que hay algún caso de algún tipo de asesinato o secuestro, podría ser, y que no haya nadie más disponible en ese momento para la audiencia de primera declaración y haya solo un juez de paz, digamos. Y que por motivo de que no haya nadie más disponible, él se ponga a iniciar esta primera audiencia. Entonces, como ya sea el defensor o el abogado o el creyente,
sabe que no es competente, le solicite que desconozca el caso y que lo tome alguien que sí sea competente por la situación. Bueno, en parte tiene un poco de razón. Recuerden que cuando vimos la competencia de los jueces de paz, el artículo 44 claramente establece que en donde no haya juez de primera instancia, que por razones de urgencia o que esté cerrado o feriado o de cualquier cosa, el juez sí tendría competencia para conocer, pero como existe, solo para esa diligencia, luego inmediatamente cursarlo al que es competente. Ahí sí el juez podría hacerlo porque no hay juzgado de primera instancia en el lugar, por ejemplo, y es necesario escuchar al imputado para cumplir con el plazo de las 24 horas. Entonces, el juez de paz lo escucha e inmediatamente al día siguiente hábil remitirá el expediente al juez competente. ¿Ya? Digamos, ahí prácticamente en la inhibitoria, lo que ocurre es, Gerardo dice, el más común, el de violencia contra la mujer, que se va de paz, dependiendo, porque recuérdese que la violencia contra la mujer tiene diferentes manifestaciones, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Entonces eso va a depender que si lo conoce un juez de paz, ¿ya? Entonces hay que tomar en consideración muchos aspectos. Bien, entonces, para que quede bien claro en la inhibitoria, digamos, poniéndolo en términos bien prácticos y sencillos, consiste en que cualquiera de las partes que intervienen en el proceso le pide al juez competente, ¿ya? Bueno, por la violencia contra la mujer la toma directamente al Ministerio Público, y compañero, obviamente la denuncia sí, pero el trámite del proceso, por supuesto, el Ministerio Público dirige la investigación y el trámite del proceso será a cargo en este caso, hay delitos ya juzgados especializados en femicidio y violencia contra la mujer. Entonces, esos son precisamente para eso se crearon. La Corte Suprema de Justicia creó ya los tribunales de femicidio y violencia contra la mujer. ¿Ya? Dice, Se escucha entrecortado, Alex. Permítame, voy a revisar. Denme un segundo. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí. Perfecto, licenciado. Alguien me dice ahí que apaguen el Disney Play. Bien, les decía, compañeros, que la inhibitoria concretamente es cuando cualquiera de las partes que intervienen en el proceso le piden al juez que es competente para conocer el proceso, le solicite al juez que está conociendo y que no es competente para que deje de conocer y le remita el proceso a él, al juez requirente, por ser él el competente. ¿Ya? Dice Dulce Ramos que la inhibitoria cuando el mismo juez entrega el expediente, sí, como les decía, de oficio también lo puede hacer el juez, pero imaginemos que no lo hace de oficio, entonces él le da esa facultad a las partes para que lo puedan plantear o promover. Ahora, en cuanto a la declinatoria, ¿sí me escuchan? Sí. Gracias. La declinatoria, dice, es la solicitud formulada por un sujeto procesal al juez o tribunal que está conociendo el proceso. ¿Para qué? Para que deje de tramitarlo por no ser competente y remita las actuaciones al correspondiente o al juez competente. Aquí vamos a
A ver si le arreglamos. Dice, la declinatoria es la solicitud formulada por un sujeto procesal al juez o tribunal que está conociendo el proceso para que deje de tramitarlo. Aquí es deje de tramitarlo. Bueno, teníamos mucha hambre, por eso nos comimos esa partecita. Bien, aquí le vamos a ver si podemos corregirlo de una vez. Si no, pues por favor, cuando le remitamos la presentación, pues ya irá corregida. Dice que está conociendo el proceso para que deje de tramitarlo por no ser competente y remita las actuaciones al juez correspondiente. Entonces, aquí en la declinatoria, la petición se le formula al juez que está conociendo el proceso. ¿Ya? Y sencillamente se le indica, mire, señor juez, usted no es competente para conocer este proceso. No lo tramite o no siga su trámite. Remítaselo al juez que es competente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la inhibitoria y la declinatoria? Por favor, compañeros. Que uno hace, que la inhibitoria hace el requerimiento y que en la declinatoria es una solicitud que se formula. No, ambas serían. ¿Qué es un requerimiento? Es una solicitud, es una petición. No es esa la diferencia, sino lean bien las dos instituciones que están ahí señaladas. Fernanda, ¿qué piensa? Quizá que la declinatoria es por un sujeto procesal y que no. No. Ambas son por cualquiera de los sujetos procesales. César Polanco dice que se pide y se tome el caso y la otra que lo traslade. En ambos se da traslado. Que uno lo hace el Ministerio Público y demás entidades y la declinatoria no, tal vez. No. Que la inhibitoria se hace requerimiento a un juez o tribunal competente y la declinatoria lo hace el sujeto procesal en sí. Bueno, en la primera sí tiene razón. En la segunda no. Bien, la diferencia básica está ante quién de los jueces se hace la petición. En la inhibitoria, como dice Sergio, la inhibitoria se solicita al juez competente, es decir, al juez que el sujeto procesal considera que es competente, a él le hace la petición porque él es el competente. En el ejemplo que planteamos, si el juzgado tercero de primera instancia penal es el competente para conocer el asesinato, entonces el requerimiento se le hace al juez tercero de primera instancia penal, que es el competente, para que le solicite al juez que no es competente y que está conociendo el proceso, ya no continúe su trámite y se lo remita, ¿ya? Y la declinatoria, la petición se hace ante el juez que no es competente, ¿ya? Digamos, en este caso o en el ejemplo, la declinatoria se les requeriría al juez de paz penal que está conociendo el proceso por delito de asesinato. Y se le dice, mire, usted no es competente, remítaselo al juez competente. Entonces, en la inhibitoria, el requerimiento se hace al juez que es competente. En la declinatoria, el requerimiento se hace al juez que es incompetente. ¿Estamos claros? Todo claro. Sí, licenciado. Bien. En este caso, el trámite, la ley regula un trámite tanto de la inhibitoria como la declinatoria. ¿Qué ocurre si cualquiera de los sujetos procesales le plantea la inhibitoria o declinatoria? ¿Cómo se tramita? El artículo 150 del Código Procesal dice que se tramita en incidente, ¿ya? Y, digamos,
aunque pues el Código Procesal Penal no especifica, digamos, lo relativo a lo que es el incidente, pues en este caso tendríamos que acudir a lo que dice la ley del organismo judicial en el artículo 135, que habla del trámite de los incidentes. ¿Ya? Alguien que por favor le dé lectura al artículo 150, Código Procesal Penal. Artículo Expediente. 150. Ay, le- Sí, le escucho. Artículo 150 del Código Procesal Penal. Sí, por favor, Inet. Actuaciones. El Ministerio Público llevará un registro de las actuaciones realizadas durante la investigación. Permítame. Perdón, es el artículo 150 bis. 150 bis. Permítame. Sí, sería trámite general de los incidentes. Cuando se promueve un incidente para el cual este código no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días en el caso que se trate de cuestiones de derecho y 5 días en el caso que sean cuestiones de hecho. ¿Sigo, licenciada? Por favor. Oídas las partes y en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto de los incidentes durante el debate oral y público. Muchas gracias. Entonces, que quede claro que es el artículo 150 bis, el que establece el trámite de la inhibitoria o declinatoria. Y el artículo 150 bis es claro, dice que se discute en una audiencia, en donde intervienen todas las partes. Si el Ministerio Público fue el que planteó la inhibitoria o declinatoria, pues en la audiencia, prácticamente en esa audiencia oral y pública, tendrá que exponer sus argumentos y sus pruebas por las cuales o que fundamenten su petición, ¿ya? Y luego de que intervengan las partes, pues ya el juez tiene que decidir si declara con lugar o sin lugar la inhibitoria o declinatoria según el planteamiento que se haya formulado. Y pues el trámite está establecido en el artículo 150 bis, pero si en muchos casos hay incidentes que el Código Procesal Penal no establece claramente, como establece el artículo 150 bis, entonces se acude al trámite de los incidentes que regula la ley del organismo judicial a partir del artículo 135. Pero en este caso, en este caso concreto el Código Procesal Penal establece el procedimiento específico que hay que observar, pues se aplica lo que establece el 150 bis cuando se trate de inhibitoria o declinatoria. ¿Está claro, compañeros? Listo. Bien, continuamos entonces en cuanto a lo que es en... Sí, se viene la presentación todavía. Sí, Sí. Gracias.
que tuve problemas aquí con un poco con el internet y está un poco lento. Bien, dentro del proceso penal, igual que en otros procesos, se contemplan las instituciones de impedimentos, excusas y recusaciones. Y en el artículo 62 al 69 del Código Procesal Penal se habla precisamente de estas situaciones. Artículo 62 al 69. Y también como en correlación a lo que establece el Código Procesal Penal, la Ley del Organismo Judicial establece a partir del artículo 122 al 132 las causas por las cuales un juez puede tener impedimento para conocer un proceso penal, puede excusarse de conocer ese proceso penal y puede ser recusado para que no conozca ese proceso penal. En el artículo 62 dice motivos. Las causas de impedimento, excusa y recusación de los jueces son las establecidas en la ley del organismo judicial, ¿ya? O sea, un juez que tenga impedimento para conocer un proceso penal, pues esa causa tiene que estar determinada o establecida en la ley del organismo judicial a partir del artículo 122. Igualmente, si un juez se va a excusar de conocer un proceso penal, pues tendrá que invocar una o varias de las causas que establece la ley del organismo judicial. Igual ocurre si una de las partes va a recusar a un juez para que no conozca un proceso penal, también tendrá que invocar una o varias de las causales que establece el artículo 122, 123 del Código Procesal Penal, perdón, de la ley del organismo judicial. Entonces, digamos, a partir del artículo 62 se establece esa facultad. Ahí prácticamente es un derecho, es una facultad que tiene el juez y que tienen las partes que intervienen en el proceso. Ya, entonces, la excusa, el artículo 63 se refiere a la excusa, aunque no señala claramente, digamos, dice el juez comprendido en alguno de los motivos indicados en dicha ley deberá inhibirse inmediatamente y apartarse del conocimiento y decisión del proceso. O sea, la excusa, en términos muy prácticos, es la facultad que tiene un juez de no conocer un proceso penal por la concurrencia de una o varias causales que establece la ley del organismo judicial. ¿Ya? Como les decía inicialmente, el Código Procesal Penal no establece qué es una excusa, qué es una recusación. Sin embargo, les decía que la excusa es la facultad que tiene un juez o un tribunal de no conocer un proceso penal en virtud de la concurrencia de una o varias causales establecidas en la ley del organismo judicial. Ahorita vamos a ver cuáles son esas causales o esos motivos por los cuales un juez se puede excusar o puede ser recusado un juez. Alguien que por favor le dé lectura al 122 del artículo de la ley del organismo judicial, por favor. Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. A, ser parte en el asunto. B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. D, tener el juez parentesco con alguna de las partes. E, ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. F, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. G, ser el juez socio
o partícipe con alguna de las partes. H, haber conocido en otra instancia o casación en el mismo asunto. Muchas gracias. Bien, entonces, digamos, un juez se ve impedido legal y procesalmente de conocer un proceso penal siempre y cuando concurra una o varias de las causas que establece el 122. O sea, el juez de oficio puede plantear ese impedimento, decir, miren, yo no puedo conocer este proceso porque digamos, pariente de una de las partes o digamos, etcétera, cualquiera de las causas que establece el artículo 122. Y las excusas, digamos, la excusa, pues las causales para que un juez se pueda excusar son son mayores, ya, digamos, son varias las causas por las cuales un juez puede excusarse de conocer un proceso. En el artículo 123 encontramos el catálogo o la clasificación de las causales que el juez puede invocar o puede argumentar por las razones o motivos que no puede conocer ese proceso penal. Y también decíamos la recusación. Ya decía que la recusación tampoco es definida ni en la ley del organismo judicial ni en el Código Procesal Penal. Sin embargo, la recusación es el derecho que tienen los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal de recusar. ¿Y qué implica recusar? Pues solicitarle al juez que deje de conocer un proceso penal por concurrir una o varias de las causas establecidas en el artículo 123. ¿Queda claro lo que es la excusa y la recusación? Sí, Lick. ¿Qué diferencia hay entonces entre una excusa y una recusación? Mariela, ¿qué piensas? Que la excusa la da o la promueve el juez. Ajá. Y la recusación sería la parte, cualquier sujeto procesal, ¿verdad? Ajá, muy bien. En efecto, la excusa es una facultad o derecho que tiene un juez de no conocer un proceso penal, porque él considera, porque él estima que tiene un impedimento para conocer. Y de oficio lo plantea, sin que se lo requiera ninguno de los sujetos procesales. En cambio, la recusación es formulada, promovida o planteada por cualquiera de los sujetos procesales. Siempre, obviamente, invocando cualquiera de las causales que establece el artículo 123 del de la ley del organismo judicial. Entonces, y todas estas incidencias que la ley permite que los sujetos procesales la invoquen o la planteen, pues son muchas veces motivos o circunstancias por las cuales un proceso penal puede demorar más allá de los plazos establecidos en la ley. ¿Ya? Entonces, sin embargo, el legislador plasmó estas instituciones jurídico-procesales porque ahí sí que para garantizar la objetividad, para garantizar la imparcialidad, para garantizar la certeza y seguridad jurídica de un proceso penal. Por eso es que, digamos, en los procesos penales que ustedes han tenido la oportunidad de apreciar en los medios de comunicación, es muy frecuente escuchar o ver en los medios escritos que un juez se excusa de conocer un proceso o que un juez es recusado de conocer un proceso. Entonces, pero por supuesto, esta petición debe ir fundamentada, debe ir respaldada por medios de investigación que acrediten, digamos, que en efecto sí concurre la causa invocada por el sujeto procesal, si es una recusación, la causa invocada por el sujeto procesal que promovió la misma. A la inversa, si es una excusa formulada por un juez, pues también tendrá que justificar, evidenciar o probar
que existe esa causal que está invocando. Entonces, son, digamos, circunstancias que se dan en un proceso penal. El impedimento, la excusa de recusación no se da solo en el proceso penal, se da también en un proceso civil, en un proceso laboral, en un proceso de familia, en un proceso contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Porque son, digamos, derechos y facultades que tienen las partes para, digamos, evitar que un juez que no está cumpliendo la ley, un juez que no está administrando justicia de conformidad con la Constitución y la ley, pues no perjudique los derechos o intereses de las partes. Entonces, por eso es que se prevén estas circunstancias para, como decía anteriormente, garantizar la imparcialidad, garantizar la objetividad, garantizar la igualdad procesal, garantizar un debido proceso. Dice, ¿hay plazo para excusarse o algún plazo? En este caso, no señala específicamente, digamos, que las partes tengan 2 o 3 días para excusar o para un juez se excuse. Digamos, digamos, desde el momento en que el juez digamos, establezca o establece que él no tiene, digamos, que no puede conocer ese proceso, debe plantear en ese momento su excusa. Y, digamos, en cuanto a la recusación, las partes también, al tener conocimiento de la concurrencia de una o varias causales que para que un juez no pueda conocer, plantear la recusación. En la práctica y en la realidad, lo que ocurre muchas veces es que un proceso penal, digamos, un proceso penal puede comenzar y el juez ni el juez se excusa ni las partes lo recusan. Pero pudiera ser que en el desarrollo de ese proceso penal el juez emita una resolución digamos, que la otra parte considera que no es una resolución apegada a la ley, que es una resolución que no se ajusta a las actuaciones procesales, que es una resolución parcializada. Entonces, ahí podría plantear una recusación, ¿ya? O también pudiera darse el caso que en el transcurso del proceso, cualquiera de las partes pueda dudar de la objetividad, dudar de la imparcialidad del juez, o que, digamos, afecte o denigre la honorabilidad del juez. Entonces, durante ese transcurso, el juez puede excusarse, decir, miren, me excuso porque dañaron mi reputación, dañaron de mi honorabilidad, dudan de mi imparcialidad, mejor me excuso. O, sin embargo, también respondiendo a esa situación, la ley en el artículo 64, hablando de la forma y tiempo, el artículo 65 dice, el Ministerio Público, veamos primero el 64, y dice, las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados en la ley. Bueno, eso se refiere a las causales. Pero el artículo 65 dice, la recusación se interpondrá por escrito indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes y se resolverá en las siguientes oportunidades. Durante el procedimiento preparatorio, antes de su conclusión. En el procedimiento intermedio, en el plazo previsto de 6 días. En el juicio también en el plazo previsto de 6 días. En los recursos, al deducirlos, mencionando los miembros del tribunal alcanzados por la recusación. Sin embargo, a partir del artículo 109, que fue reformado, pues ya, y como lo dice también el artículo 150 bis, el trámite en este caso también de las excusas y recusaciones, puede darse por medio de los incidentes. Y hoy pues ya no generalmente ya no se hace por escrito, sino que debe hacerse oralmente. Por eso el artículo 152, que se refiere a las inhibitorias y discriminatorias, pues también
en un momento dado aplicarse a lo que es las excusas y recusaciones. En este caso, pues, la petición debe ser en forma oral, en una audiencia, de acuerdo al artículo 109. Digamos, el artículo 109 vino a variar una serie de situaciones, porque con anterioridad, la mayoría de peticiones en el proceso penal se hacía por escrito, pero prácticamente estaba perdiendo su naturaleza el sistema acusatorio, ya que estaba prácticamente prevaleciendo la escritura. Y entonces se pensó que prácticamente si era un sistema acusatorio en el que está rigiendo el Código Procesal Penal, pues en su mayor parte las actuaciones deberían de ser en forma verbal. Entonces se reformó el artículo 109. Y en el artículo 109 señala claramente que todos los sujetos procesales, sus peticiones las tienen que hacer en forma oral. Sin embargo, en cuanto a las recusaciones, ya en un debate o en un juicio oral, pues también ya antes de que comience el juicio oral o el debate, pues también si existe alguna de las causales, se puede pedir la recusación de un juez de sentencia o todo el tribunal, dependiendo las circunstancias. También hasta aún ahí, en esa fase del proceso, se puede, digamos, recusar o un juez se puede excusar. Por ejemplo, digamos, un juez, imaginémonos que un juez de primera instancia penal conoció ese proceso penal durante la etapa preparatoria, pero este juez fue trasladado a un juez a un tribunal de sentencia. Y coincidentemente, este proceso que él conoció como juez contralor llega al tribunal de sentencia donde él está. Obviamente él no podría conocer ese proceso. ¿Por qué? Porque él ya conoció digamos, en la etapa preparatoria ese proceso. Y como juez de sentencia ya no podría porque tiene impedimento para conocer, ya que, digamos, la ley así lo establece. Entonces, realmente él no podría ya conocer ese proceso. Digamos, por ejemplo, y eso lo dice, veamos el literal H del artículo 122, dice, haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. ¿Ya? No obstante que es el juez contralor de la investigación y un tribunal de sentencia en la misma instancia, pero él prácticamente conoció en una etapa procesal ya ese proceso. Y pues no puede conocer en sentencia porque ya tuvo conocimiento de ese proceso. Bien, entonces, prácticamente lo que es la excusa y la recusación, pues realmente decía que son facultades o derechos que tienen las partes para poder requerirle al juez o tribunal que deje de conocer un proceso porque existen impedimentos establecidos en la ley para que él pueda hacerlo. Y les decía, pues como complemento de esto, del Código Procesal Penal que establece el artículo 62 al 69, pues está lo relativo al artículo 122 al 132 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Está claro esto, compañeros? Sí. ¿Alguna duda? Ninguna duda, Lick. Todo claro hasta el momento. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, si ya no hay ninguna duda, pues dejamos ahí el tema de esta noche y continuaremos prácticamente el día martes, ya avanzando con otro punto del programa. La idea es tratar de concluir la primera parte del programa para el primer examen parcial.
Ya sabemos que nuestro examen está programado para el 2 de septiembre. Si no hay ninguna modificación, pues se estaría realizando en esa fecha. Y nos quedaría prácticamente 3 temas pendientes para concluir la primera parte. Entonces trataremos de aprovechar los días que quedan para tratar de agotar en una sesión los 3 temas. Y si no fuese posible, pues hasta donde lleguemos, incluiríamos lo relativo al primer examen parcial que explicaremos en su momento. Bien, entonces, que tengan una feliz noche, un buen descanso, un buen fin de semana. Feliz noche, licenciado. Primero Dios, nos vemos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches.